¿Es este? Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo. Porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. Con motivo de su cumpleaños, la hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se le entregó a la joven y ella se lo entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Muy bien. Vamos a cambiar una temática y la temática es la siguiente, ¿verdad? ¿De quién fue la primera lectura? A ver, la que lo leyó. ¿A quién? A los corintios. Fíjense bien, para comprender la situación de la Sagrada Escritura también te debes de adecuar o de acercarte a qué? Al mundo donde se desarrolla, ¿no? Los corintios es una comunidad de Corinto. Perdón. Entonces, ¿qué pasa con la comunidad de Corinto? O sea, está Pablo. Ya Pablo ha dejado de perseguir a los cristianos, ahora es un apóstol que predica a Cristo, ¿no? Que va y bautiza en nombre de Cristo, que hace milagros en nombre de Cristo. Y entonces esta comunidad que va surgiendo, pues obviamente tiene una dificultad. ¿Cuál de las dificultades o de las diversas dificultades es más prioritaria en esta comunidad como en otras? ¿Qué les pasa a las comunidades cristianas en ese momento de la historia? ¿Qué hace el imperio? Los está persiguiendo, los está matando. Fíjate bien, ¿eh? O sea, para ser cristiano en esa época era tener el valor. ¿Por qué? Porque la meta segura era el reino, sí, pero el destino era la muerte, ¿no? O sea,
en manos de los verdugos, en manos del imperio. ¿Por qué? Porque no comprendían una religión primero trinitaria, ¿no? O sea, dices que eres monoteísta, pero predicas una religión trinitaria, es decir, tres personas distintas, no lo concebían. Y segundo, para todos estos, el cristianismo se había vuelto una religión mistérica. ¿Por qué? Porque como eran muy, pues de alguna manera rectos, de alguna manera coherentes en su pensar, no cualquiera podía ser cristiano. ¿Sí me explico? O sea, y entonces como se reunían por la persecución de los judíos y tanto del imperio, se reunían en catacumbas, ¿no? Fíjate, ¿eh? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía esta religión cristiana? Pues la veían como algo misterioso, por eso de ahí la religión mistérica, ¿no? Pero fíjate bien, lo curioso aquí es que están en una persecución, nos están matando. Imagínate, tú con tu familia te vuelves cristiano y a la fecha de hoy ya te mataron a la esposa, a los hijos, a los criados. O sea, imagínate, qué valor, ¿no? Y entonces por eso, obviamente y humanamente, surgen situaciones de debilidad en la fe, ¿no? Y que empieza gente a decir, bueno, ¿y de qué sirve ser cristiano si me están matando a mi padre, a mi madre, a mis hijos? ¿De qué sirve? Y entonces San Pablo, como garante del depósito de la fe, que escuchó de los apóstoles, ¿verdad? ¿Qué hace? Pues anima a la comunidad. A ver, no te desesperes. A ver, mira, tú mantente firme en la fe, tú mantente firme en eso que crees, porque yo no te he enviado, yo no te he llamado. Es el mismo Cristo quien te ha llamado a ti. O sea, siéntete dichoso de que Cristo te está llamando. Y no solamente te está llamando a que lo sigas, sino te está llamando incluso al martirio. El martirio, como todo lo demás, no se busca, se da. Fíjate, se da. ¿Sí? Y entonces ellos eran mártires anónimos. ¿Cuántos mártires anónimos hay? Y lo vemos en el Evangelio, ¿no? O sea, ya desde Juan, que es el precursor, el último profeta, ¿qué le hacen? Lo matan, ¿no? ¿Quién lo mató? ¿Pero por qué Herodes lo mató? ¿Eh? De Herodías, su hija de Herodías, le baila, entonces te queda maravillado y le ofrece lo que quiera. Y fíjate que aquí es cuando viene una actitud tan negativa en la persona, que es cuando haces el mal, ¿no? Cuando estás llena de podredumbre, ¿no? O sea, ¿qué hace la mamá de Herodías? Mata, tráeme la cabeza de Juan, pide la cabeza de Juan. ¿Por qué? Porque Juan les echaba en cara pues, su inmoralidad. O sea, tú, Herodes, le bajaste prácticamente la mujer a tu hermano, ¿no? O sea, no te es lícito. O sea, no te es lícito. Entonces, devuelve a la mujer de tu hermano. Y entonces, pues obviamente la otra se enoja porque le echan en la cara la verdad. Y a veces, así somos muchos, nos duele que nos digan la verdad. No somos maduros para aceptar la verdad. Nos molesta, ¿no? Y fíjate, desde la familia, ¿no? Por ejemplo, si el hijo le dice la verdad a los papás, ¿qué hacen los papás? Le dan un soplamaco y tú cállate, ¿qué vas a saber de la vida, no? O sea, nos duele que nos digan la verdad. Claro, hay que decir la verdad como San Pablo, con una manera de exhortación, de fraternidad, de misericordia, ¿verdad? O sea, hay que decir la verdad. Pero el problema es que muchas veces nosotros no la aceptamos. Y entonces, por eso, fíjense bien, ¿no? A mí me da risa, por ejemplo,
pues cuando, ahora que pasó esto viral, ¿no? Aquí, ¿no? Que el sacerdote le dice, bueno, pues guarden silencio, ¿no? O sea, porque están en la casa de Dios. Y luego la gente, ¡fum!, ¿no? O sea, o cuando hacemos algo por la iglesia y luego nunca faltan los vecinitos, ¿no? Que, cómo muelen, ¿verdad? Pero se sirven de la iglesia, ¿no? O sea, se pelea o nos dicen, pero fíjense bien, o sea, cuando tú dices la verdad, vas a incomodar a muchos. Y muchos son capaces en su maldad de hacerte daño. ¿Qué le pasó al padre de acá, no? Ustedes lo saben, ¿no? Por decir la verdad, pues mejor te amenazo. Entonces, fíjate bien, sigue el martirio. Lo mismo pasa con ustedes. Cuando ustedes le dicen a sus familiares algo que no está bien, ¿qué reacción tienen ellos? A veces hasta violenta, ¿no? A veces hasta te la refrescan, ¿no? O casi te quieren pegar. Pero ustedes, como dice San Pablo, manténganse firmes en la verdad. Porque una persona que vive en la verdad es una persona que proviene de Dios. Una persona que vive en la verdad es una persona coherente. Y aunque nos cueste decir la verdad muchas veces, hay que esforzarnos. Hay que exhortar también a nuestros hermanos cuando veamos que están mal. Claro, una cosa es exhortar y otra cosa es que te estés metiendo en la vida de los demás. ¿Sí? Porque a veces dices, no, pues estás metido en la vida de los demás, supuestamente porque quieres ayudar, pero no te das cuenta de el relajo que tienes en tu casa, ¿no? O sea, puedes exhortar, pero la mejor exhortación siempre será con el ejemplo. Ahí está Juan, ahí está Pablo, ahí están varios santos que con el ejemplo exhortan. Con el ejemplo dicen la verdad, con el ejemplo corrigen al hermano, ¿no? Pero claro, ¿verdad? El corregir al hermano siempre va a ser con caridad y misericordia. No se olviden de esto. Exhorta a tus hijos con caridad y misericordia. Exhorta a tu esposo con caridad y misericordia. Exhorta a tu familia, exhorta a tus vecinos, pero siempre la caridad. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que también, como ellos fallan, tú puedes fallar. Y entonces ahí nos volvemos empáticos, ¿no? Pero no tengan miedo de decir la verdad. No pasa nada. Ustedes, aunque no se dan cuenta, son mártires cotidianos. Mártires cotidianos. Imagínate, por ejemplo, a ver, levante la mano los que vienen del diario a misa. ¿Los demás son ateos o qué? Fíjense bien, ¿no les ha pasado que les dicen en su casa, pues ya cásate con el padre, pues ya te la vives allá, ¿no? Pues la santurrona ya le salieron alas, ¿no? Fíjense, somos mártires cotidianos que nos persiguen, que nos calumnian, que nos difaman, que nos insultan e incluso que los encarcelan, ¿no? O sea, vean en otros lados cómo está el cristianismo, ¿no? Qué triste ver esa situación. Pero, ¿y por qué? Porque es la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios incomoda al mundo. Y cuando, por ejemplo, todos estos que fueron o se volvieron católicos, ¿no? O que son disque sacerdotes, ¿no? Para confundir a la gente, ¿no? Pero ¿cómo le echan tanto a la iglesia? Y se valen es que el Papa, es que los obispos, que les quede claro una cosa. Quien no está con comunión con el magisterio no es de la iglesia. Así de fácil. La comunión es de Cristo, ¿sí o no? Y cuando hay desunión, ¿de dónde viene? El demonio. Fíjense bien, fíjense, para que sean muy astutos, porque también se daba en ese tiempo en las comunidades, siempre en unidad,
Aunque haya dificultades, aunque haya cosas que no nos guste, tenemos que trabajar para hacer una mejor iglesia, sí. ¿A ejemplo de Cristo? Sí. Pero una iglesia perseguida, una iglesia que incomoda, una iglesia atacada, es porque es la iglesia de Cristo. ¿Atacan a los mormones? ¿Atacan a los testigos de Jehová? ¿Atacan a los evangelistas? ¿Atacan a los del Pare de Sufrir? ¿Atacan a los de la luz del mundo? Claro, bueno, ese porque lo agarraron con sus cochinadas, ¿verdad? Pero al final de cuentas, ¿lo atacan? No. ¿Atacan a los musulmanes? ¿A los judíos? ¿A los budistas? ¿Y a los católicos? ¿Verdad? Empezando por las familias, ¿no? Yo no los mando a que les corten la cabeza a sus familias, ¿verdad? Pero sí que les den ejemplo de que estamos en la iglesia, en la verdadera iglesia, que somos cristianos y que cuando nos insultan, fíjense bien, eso es lo que más les va a calar. Y háganlo y van a ver. Si no, cuando los insulten, les burlen y eso, díganles con una sonrisota, Dios te bendiga. ¿Verdad? ¿No? Y con eso en vez le refrescas hasta 100 veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estás pidiendo un bien para él. Sí, persigue, dime, no importa nada, Dios te bendiga. Dios te bendiga porque tú me estás ayudando a tener un don que pocos tienen, que es el martirio cotidiano. Entonces, hermanos, sigamos unidos en la fe, en la unidad, en la comunión, y no tengas miedo cuando te critiquen, cuando te juzguen, cuando el mundo se venga en contra tuya, porque nuestro Dios ha vencido el mundo y ha vencido la muerte. Que así sea.